Claire is practicing her breathing for her upcoming yoga retreat in Bali. Has she ever done yoga before? No. But Claire worked with Empower on her savings and investment strategy. She got good at money, so she can be a little bad. Empower. Invest well, live a little. Join our 19 million customers today at empower.com. Past performance is not indicative of future returns. Investing involves risk. You may lose money. Advisory services are provided for a fee by Empower Advisor Group, LLC, EAG, a registered investment advisor with the Securities and Exchange Commission. Om Namaste. This episode is brought to you by LifeLock. During tax season, your personal info travels to a lot of places. Between payroll, your tax consultant, and the IRS. If your W-2 gets exposed, that's just the ticket for identity thieves. That's why LifeLock monitors millions of data points every second. If your identity is stolen, they'll fix it guaranteed or your money back. Don't let identity thieves take you for a ride. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. ¿Sabías que las 10 plagas de Egipto no fueron solo eventos catastróficos, sino mensajes profundos y directos de Dios? Imagínese vivir en una tierra donde cada aspecto de su vida está indisolublemente ligado a una creencia pagana, donde se adora a dioses e ídolos en cada esquina. Ahora, imagina que esos mismos dioses que adoras comienzan a ser enfrentados uno a uno de manera poderosa e incuestionable. Esto es exactamente lo que sucedió en el antiguo Egipto. Si amas a Dios, nuestro Creador, suscríbete al canal y dale me gusta a este video para ayudar a alcanzar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Ahora relájate, sube el volumen y únete a mí mientras exploramos cada detalle de este video que preparé con mucho cariño para ti. Hoy exploremos juntos el verdadero significado detrás de las 10 plagas enviadas por Dios contra Egipto, tal como se registra en el libro del Éxodo. Prepárese para comprender cómo estos eventos no solo fueron demostraciones de poder divino, sino también un ataque directo a los dioses falsos de Egipto, desafiando toda su estructura espiritual y social. Y quédate hasta el final, porque la última plaga encierra una lección que puede transformar tu forma de ver la redención y el amor de Dios. Todo comienza en el contexto de la esclavitud. El pueblo hebreo, descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, vivía en Egipto desde hacía siglos. Lo que comenzó como una relación de alianza con José, un hebreo que alcanzó un alto cargo en el gobierno egipcio, se convirtió en una situación de opresión y esclavitud. El faraón, temiendo el crecimiento de la población hebrea, impuso trabajos forzados y decretó la muerte de los hijos varones de los israelitas. Este sombrío escenario preparó el escenario para una intervención divina sin precedentes. Cuando Dios llamó a Moisés, dejó claro que había escuchado el clamor de su pueblo y que sería el libertador que los sacaría de la esclavitud. En Éxodo capítulo 3, versículos 7 y 8, leemos: He visto la opresión de mi pueblo en Egipto. Escuché tu clamor por tus capataces y sé cuánto están sufriendo. Por eso he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y traerlos de aquí a una tierra buena y vasta, que mana leche y miel. Este plan de liberación culminaría con las 10 plagas, cada una cargada de un profundo significado. La primera plaga fue la transformación de las aguas del río Nilo en sangre, según Éxodo capítulo 7, versos 14 al 24. El río Nilo era mucho más que un recurso natural. Los egipcios lo consideraban una deidad. Hapi, el dios del Nilo, era venerado como fuente de vida y prosperidad. Cuando Dios convierte el agua en sangre, está demostrando que el verdadero control sobre la naturaleza le pertenece a Él, no a un ídolo hecho por manos humanas. Además, esta plaga simbolizaba la muerte y el juicio. Imagínense el horror de ver lo que alguna vez fue una fuente de sustento convertirse en algo completamente inútil, incluso repulsivo. Esta transformación
fue el comienzo de una secuencia de eventos que dejarían claro que el Dios de Israel es el único Dios verdadero. Al mismo tiempo, Dios estaba mostrando a su pueblo que podía protegerlos y liberarlos. Luego vino la plaga de las ranas, registrada en Éxodo capítulo 8, versículos 1 al 15. Egipto veneraba a la diosa Heket, representada con una cabeza de rana, asociada a la fertilidad y el nacimiento. La abundancia de ranas, algo que los egipcios pudieron haber visto inicialmente como una bendición, rápidamente se convirtió en una maldición cuando los animales invadieron sus hogares, camas e incluso hornos. Esta plaga fue un recordatorio de que incluso lo que parece beneficioso puede volverse destructivo cuando se usa fuera del propósito de Dios. Las plagas no fueron aleatorias. Cada uno de ellos desafió directamente la autoridad de uno o más dioses egipcios. Esto demostró la incapacidad de estas entidades para proteger a sus adoradores frente al poder del único Dios verdadero. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo Dios obra de maneras tan específicas para revelar su soberanía? ¿Y cómo puede aplicarse esto también a las áreas de nuestra vida en las que depositamos nuestra confianza en cosas que no son suyas? A medida que avanzaban las plagas, el corazón de Faraón se endureció cada vez más. En Éxodo capítulo 9, versículo 12, vemos que el Señor endureció el corazón de Faraón y no escuchó a Moisés ni a Aarón, como el Señor había dicho a Moisés. Pero ¿por qué permitiría Dios este endurecimiento? Hey, it's Haley Steinfeld. When everything requires your attention, it can be tough to figure out what to prioritize. But I'm here to talk to you about something that you should always put first, your breast health. In fact, if you're 40 and over, you should be getting screened once a year. And if you're under 40, it's never too soon to visit yourattentionplease.com to learn about your breast cancer risk. So go on, pay the girls some attention and take the time to find out your breast cancer risk at yourattentionplease.com. Trust me, your future self will thank you. And we're back with Canva Presents Secret Sounds Work Edition. Caller, guess this sound. It's a mouse click. So close! That's actually publishing a website with Canva Docs. Next caller. Definitely a mouse click. Nice try. It was sorting 100 sticky notes with a Canva whiteboard. We also would have accepted resizing a Canva video into 10 different sizes. What? No way. Yes way. One click can go a long way. Love your work at canva.com. As a parent or mentor, you have the awesome opportunity to help a young person build a future. So if the future they want is in the military, take the time to learn more at todaysmilitary.com, because their success tomorrow begins with your support today. ¿No sería esto contradictorio con el deseo de liberar al pueblo? De hecho, al endurecer el corazón de Faraón, Dios estaba revelando su justicia y también magnificando el impacto de sus acciones para que no solo Egipto, sino el mundo entero supiera de su poder. A lo largo de las primeras plagas, vemos que los magos de Egipto intentaron imitar las señales realizadas por Dios a través de Moisés y Aarón. Por ejemplo, en la conversión del agua en sangre y la multiplicación de las ranas, los magos lograron replicar algo similar. Sin embargo, sus imitaciones pronto resultaron limitadas. No pudieron revertir las plagas ni impedir que continuaran. Esto refuerza un mensaje importante. Solo Dios es capaz de actuar con poder absoluto y propósito redentor. Ahora reflexionemos. ¿Qué nos enseñan estas primeras plagas sobre el carácter de Dios? Primero, vemos su paciencia. Podría haber destruido Egipto de un solo golpe, pero optó por enviar una serie de advertencias cada vez mayores. En segundo lugar, nos damos cuenta de su soberanía, ya que cada plaga tenía un objetivo claro: exponer la inutilidad de los dioses egipcios. Finalmente, entendemos que Dios es un Dios de alianza, que no se olvida de su pueblo, incluso en medio de décadas de esclavitud. ¿Y tú?
¿Alguna vez has sentido que Dios está usando situaciones en tu vida para exponer cosas en las que quizás hayas confiado, pero que no tienen poder real? Si es así, comparte en los comentarios y quédate conmigo, porque las plagas venideras revelan aún más sobre el gran plan de Dios y el significado oculto que Él quiere que entendamos. Con las primeras plagas demostrando ya el poder del Dios de Israel, el conflicto entre el Señor y los dioses egipcios se intensifica. La meta de Dios no era solo liberar a su pueblo, sino también revelar su soberanía absoluta. La tercera plaga, registrada en Éxodo capítulo 8, versículos 16 al 19, trajo piojos o mosquitos que surgieron cuando el polvo de la tierra se transformó. Esta plaga parecía insignificante a primera vista, pero el impacto fue devastador. Afectó directamente tanto a los egipcios como a sus sacerdotes, que estaban obsesionados con los rituales de pureza y limpieza. Es interesante notar que cuando se trató de esta plaga, los magos egipcios no pudieron replicarla. Le dijeron a Faraón: «Este es el dedo de Dios». Éxodo capítulo 8, versículo 19. Aquí vemos un claro reconocimiento de que el poder en acción era mucho mayor que cualquier habilidad humana o mágica. Esta plaga expuso una vez más la fragilidad de las creencias egipcias y la superioridad del Dios verdadero. Poco después, Dios envió la cuarta plaga, enjambres de moscas, como se describe en Éxodo capítulo 8, versículos 20 al 32. A diferencia de las plagas anteriores, aquí comienza una clara distinción entre los egipcios y el pueblo de Dios. El texto nos dice que en Gosén, donde vivían los israelitas, no había moscas. Esta separación enfatiza la protección divina sobre aquellos que le pertenecen. Imagine el impacto de esta diferencia. Los egipcios, rodeados de insectos, testigos de la tranquilidad en Goshen, no podían negar que algo extraordinario estaba sucediendo. Las moscas también eran una afrenta directa a Khepri, dios egipcio representado por un escarabajo, asociado a la renovación y al ciclo del sol. El mensaje era claro: el Dios de Israel tenía control sobre la creación y el orden, mientras que los dioses de Egipto ni siquiera podían proteger a sus seguidores de los insectos. La quinta plaga fue un golpe aún más profundo. En Éxodo capítulo 9, versos 1 al 7, vemos la muerte de los animales egipcios. Los bueyes, las ovejas y los camellos cayeron muertos, mientras que los rebaños de los israelitas permanecieron intactos. Esta plaga supuso una afrenta para Hathor, diosa de la fertilidad y protección de los rebaños, y para Apis, el dios toro adorado como símbolo de fuerza y prosperidad. Una vez más, Dios estaba mostrando que su autoridad trascendía cualquier frontera cultural o religiosa. Hasta ahora podemos ver un patrón claro en las acciones de Dios. Él no solo está liberando a su pueblo, está desmantelando uno por uno los pilares espirituales y culturales que sustentaron a Egipto. Cada plaga fue un mensaje directo, no solo a los egipcios, sino también a los israelitas, quienes estaban aprendiendo a confiar en el Señor en medio de la adversidad. Y luego llegamos a la sexta plaga, llagas y úlceras, descritas en Éxodo capítulo 9, versos 8 al 12. El impacto fue tan grande que incluso los magos egipcios, que anteriormente intentaban imitar los milagros, fueron golpeados y no pudieron mantenerse en pie ante Moisés. Esta plaga reveló no solo el poder destructivo de Dios contra los opresores, sino también su capacidad para proteger a aquellos bajo su pacto. Esta serie de plagas nos enseña lecciones poderosas sobre la naturaleza de Dios. Es paciente pero justo, misericordioso, pero inflexible en su santidad. Y sobre todo, es fiel a su pueblo, incluso en medio de las situaciones más desesperadas. Ahora,
Detente un momento y reflexiona. ¿Cuáles son los dioses modernos que muchas veces ponemos en el lugar de Dios? Podría ser dinero, seguridad material, reputación o incluso relaciones. Así como Dios enfrentó los ídolos de Egipto, también quiere exponer aquello que en nuestras vidas ha tomado su lugar. Pero ¿qué sucede cuando se ignoran las advertencias? El endurecimiento del corazón de Faraón es un claro ejemplo de ello. Una y otra vez fue testigo del poder de Dios, pero decidió rechazarlo. ¿Será que, en algún momento, también nos vemos tentados a ignorar las señales que Dios pone en nuestro camino? Nuestro orgullo, como el de Faraón, nos impide escuchar y obedecer. Con cada plaga, Faraón parecía estar más lejos de la posibilidad de arrepentimiento. Era el símbolo supremo del sistema egipcio, considerado un dios viviente por sus súbditos. Al desafiar la autoridad del Dios de Israel, en realidad estaba sellando su destino y el de su nación. La insistencia de Dios en enviar plagas consecutivas revela su deseo de mostrar que no hay autoridad humana o espiritual capaz de resistirle. Pero todavía hay más. Las siguientes plagas no solo aumentarían en intensidad, sino que también traerían revelaciones aún más profundas sobre el carácter de Dios y su plan para su pueblo. Y no querrás perder la oportunidad de comprender los significados ocultos que te esperan. Ahora pregunto, ¿qué lección te ha tocado más el corazón hasta ahora? Deja tu comentario y compártelo con nosotros. Mientras reflexiona, prepárese para el desarrollo de acontecimientos que no solo marcaron la historia de una nación, sino que también continúan haciendo eco en nuestro camino de fe. A medida que avanzaban las plagas, la resistencia del faraón se volvió cada vez más insostenible. Llegamos ahora a la séptima plaga, el granizo, descrito en Éxodo capítulo 9, versículos 13 al 35. Este no fue un granizo común y corriente. El texto bíblico dice que fue una tormenta de rocas de hielo mezcladas con fuego que descendió del cielo, destruyendo todo lo que había al aire libre, personas, animales y cultivos. El impacto fue tan devastador que incluso algunos egipcios comenzaron a temer al Señor. Los que escucharon la advertencia de Moisés y llevaron a sus sirvientes y animales a un refugio se salvaron, mientras que los que la ignoraron sufrieron las consecuencias. Esta plaga enfrentó directamente a Nut, la diosa del cielo, y a Osiris, a quien se asociaba con la vegetación y la agricultura. Con esta tormenta, Dios demostró que tenía control absoluto sobre el clima, dominio que los dioses egipcios no podían ejercer. Al mismo tiempo, el Señor estaba separando a los que comenzaban a reconocer su autoridad de los que permanecían endurecidos. Un detalle importante es que Faraón, luego de ver la destrucción causada por el granizo, finalmente admitió que había pecado. Le dijo a Moisés: «Esta vez he pecado, el Señor es justo y yo y mi pueblo somos culpables». Éxodo capítulo 9, versículo 27. Sin embargo, tan pronto como cesó la plaga, volvió a endurecer su corazón, demostrando la superficialidad de su arrepentimiento. Esto nos lleva a una reflexión importante. ¿Cuántas veces prometemos cambiar ante las dificultades, pero volvemos a los viejos hábitos tan pronto como las circunstancias mejoran? La octava plaga trajo enjambres de langostas, como se registra en Éxodo capítulo 10, versículos 1 al 20. Imagínese una nube de insectos tan espesa que el cielo se oscureció y no quedó ni una sola hoja verde en Egipto. Todo lo que el granizo no había destruido fue consumido por las langostas. Esta plaga supuso un golpe directo contra Set, el dios de la tormenta y el desorden, y una vez más contra Osiris, al que se consideraba responsable de la fertilidad del suelo.
Las langostas representan simbólicamente la voracidad del juicio de Dios. No dejaron nada atrás, lo que simboliza que cuando Dios actúa, su obra está completa. La devastación causada por estos insectos fue tan severa que los propios consejeros del faraón comenzaron a suplicar el fin de las plagas. Dijeron: ¿hasta cuándo este hombre será una amenaza para nosotros? Dejad ir a los israelitas. Éxodo capítulo 10, verso 7. Pero aún así, Faraón se negó a liberar al pueblo de Dios. La 9ª plaga trajo oscuridad sobre Egipto durante 3 días, como se describe en Éxodo capítulo 10, versículos 21 al 29. Esto no fue un simple oscurecimiento del cielo, como ocurre durante un eclipse. Era una oscuridad tangible y opresiva que impedía cualquier actividad. Nadie podía siquiera moverse de donde estaban, pero en Gosén, donde vivían los israelitas, había luz. Esta plaga desafió directamente a Ra, el dios del sol, que era una de las deidades más veneradas en Egipto. Al apagar la luz, Dios demostró que Él es el verdadero creador, aquel que separó la luz de las tinieblas al principio de todo. Además, la oscuridad representaba el juicio sobre un pueblo que vivía en ceguera espiritual y se negaba a ver la verdad. Aquí es importante reflexionar. ¿Cómo reaccionamos cuando nos enfrentamos a la verdad? ¿Permitimos que la luz de Dios ilumine nuestras vidas o preferimos permanecer en la oscuridad por orgullo o conveniencia? A pesar de la gravedad de esta plaga, el faraón todavía se negó a ceder por completo. Trató de negociar, permitiendo que solo los hombres israelitas adoraran a Dios, pero Moisés rechazó la oferta. Dios no acepta la obediencia a medias, Él exige todo. Esta es una lección crucial para nosotros hoy. Muchas veces queremos seguir a Dios, pero solo en la medida que nos conviene. Sin embargo, Él nos llama a la entrega total, sin reservas. Al final de estas 9 plagas, Egipto estaba en ruinas. Sus tierras, sus animales y sus costumbres quedaron completamente devastados. Aún así, el corazón de Faraón permaneció endurecido y continuó resistiéndose a la voluntad de Dios. Esta resistencia nos enseña algo fundamental. Cuando nos oponemos a Dios, no solo nos dañamos a nosotros mismos, sino también a quienes nos rodean. El pueblo egipcio sufrió terriblemente a causa de la terquedad de su líder. Pero la mayor revelación aún estaba por llegar. La 10ª y última plaga sería el golpe final, un acontecimiento tan significativo que marcaría no solo la liberación de Israel, sino también el comienzo de una nueva comprensión del poder y el propósito de Dios. Ahora te pregunto, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención en este viaje? ¿Cómo estas plagas hablan a tu corazón sobre la grandeza de Dios y el peligro de resistir su voluntad? Deja tu comentario y comparte tus reflexiones. Y prepárate, porque el desenlace de esta historia traerá revelaciones que nunca imaginaste. La 10ª y última plaga fue la más devastadora y al mismo tiempo la más reveladora. No solo simbolizó el juicio final sobre Egipto, sino que también estableció el fundamento de un nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Reflexionemos sobre ello, como se describe en Éxodo capítulo 11, versículos 1 al 10, y Éxodo capítulo 12, versículos 1 al 30. Esta plaga sería la muerte de todos los primogénitos en Egipto. Cada casa, desde el faraón hasta el esclavo, perdería a su hijo mayor. No hubo excepción, porque el juicio de Dios no hizo distinción de clase o posición. Esto se convirtió en la culminación de un ciclo de desobediencia y terquedad por parte de Faraón, quien se negó a liberar al pueblo de Dios. A causa de esta plaga, Egipto experimentaría una pérdida irreparable, una tragedia que sacudiría a la nación hasta lo más profundo.
Sin embargo, antes de anunciar esta plaga, Dios ordenó a los israelitas que hicieran algo profundamente simbólico. Debían sacrificar un cordero sin defecto, rociar la sangre del animal en las puertas de sus casas y preparar una comida apresurada a base de pan, sin levadura y hierbas amargas. Esta sangre sería una señal de protección. Cuando el ángel de la muerte pasaba, veía la sangre en las puertas y pasaba por encima, perdonando a los que estaban bajo la marca del pacto de Dios. Esta acción no fue solo una cuestión de supervivencia física, tenía un profundo significado espiritual. El cordero sacrificado representaba la cobertura del pecado y la misericordia de Dios, quien, incluso ante el juicio, ofrece una salida. El sacrificio del cordero apuntaba al futuro, al sacrificio de Jesucristo, el Cordero de Dios, que vendría a quitar los pecados del mundo. Así como la sangre del cordero en Egipto trajo liberación, la sangre de Cristo, derramada en la cruz, nos da salvación. Esta última plaga tuvo un profundo impacto en el corazón de Egipto. El lamento fue tan grande que no había casa donde no hubiera un muerto. Éxodo 12:30. Faraón finalmente cedió y los israelitas fueron liberados, como Dios había prometido. Pero el precio de la liberación fue alto, y la experiencia de ver el juicio de Dios desarrollarse ante sus ojos fue un momento de gran revelación para el pueblo de Israel. Ya no podían ignorar la soberanía de Dios sobre toda la creación. Además, Dios estableció la Pascua como una celebración anual para recordar esta liberación, un evento que todavía hoy celebran los judíos y que, para los cristianos, apunta directamente al sacrificio de Jesús en la cruz. La sangre del Cordero de Dios, que fue derramada para redimirnos, se convirtió en el fundamento de nuestra salvación y libertad. Ahora pensemos, ¿cuál fue el verdadero propósito de todas estas plagas? Más allá de la destrucción de Egipto, tenían un propósito redentor. Demostraron que Dios no solo es justo, sino también misericordioso. Escuchó el clamor de su pueblo y aún en medio del juicio preparó una vía de escape y salvación. A través de cada una de las plagas, Dios reveló su poder, su santidad y su capacidad para transformar lo imposible. Es imposible no preguntarnos cómo estamos respondiendo al juicio de Dios en nuestras vidas. ¿Estamos, como Faraón, resistiendo su voluntad y endureciendo nuestro corazón? ¿O estamos dispuestos a arrepentirnos y permitir que Él nos transforme? Dios ofrece cada día una oportunidad de salvación a través de su Hijo, Jesucristo. Así como la sangre del Cordero marcó la casa de los israelitas, la sangre de Cristo debe marcar nuestras vidas, trayendo liberación y esperanza. Esta última plaga, la muerte de los primogénitos, es también un reflejo del coste que exige la verdadera libertad. Para que los israelitas fueran liberados era necesaria la muerte. Asimismo, para que fuéramos libres del pecado y de la condenación, fue esencial la muerte de Cristo. El precio fue alto, pero la victoria que obtuvo en la cruz es eterna. Ahora los invito a reflexionar sobre esta gran lección. ¿Qué significa para usted el sacrificio del Cordero en Egipto? ¿Qué representa la sangre de Cristo en tu vida hoy? ¿Qué revelaciones trae esta historia a tu corazón? Comparte tus reflexiones en los comentarios y, sobre todo, permite que esta verdad transforme tu caminar con Dios. Con la liberación del pueblo de Israel, lo que sigue es un momento de profunda reflexión y un punto de transición para la historia de Israel. Las 10 plagas no solo fueron un juicio sobre Egipto, sino también un testimonio de Dios a las naciones. Al liberar a los israelitas de una manera tan dramática y milagrosa, Dios no solo demostró su poder, sino que también reveló a los israelitas
su carácter y su deseo de cumplir sus promesas. Y así, este acontecimiento se convirtió en el hito en la formación del pueblo de Dios, un pueblo libre, elegido para vivir según su voluntad. A lo largo de la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, vemos cómo se compara el sacrificio de Cristo con la Pascua. En 1 Corintios 5:7, el apóstol Pablo escribe: porque nuestra Pascua, Cristo, fue sacrificada por nosotros. Este profundo simbolismo es el puente que conecta las plagas de Egipto con el plan divino de redención a través de Jesús. Cuando Dios pidió que la sangre del Cordero fuera puesta en las puertas de los hogares, estaba estableciendo un pacto con su pueblo. La Pascua, que se celebra anualmente, no fue solo un recordatorio de la liberación física de Egipto, sino una invitación para que la gente recordara la gracia de Dios en sus vidas. Y así como la Pascua se convirtió en un símbolo de la liberación de Egipto, también apunta al sacrificio de Cristo, nuestro Cordero Pascual, quien fue sacrificado para que pudiéramos tener vida y libertad espiritual. Cuando reflexionamos sobre las 10 plagas y su conexión con el Nuevo Testamento, es imposible no ver las lecciones que podemos aprender de la postura del faraón. Él, como muchos de nosotros, fue advertido, confrontado y se le dieron varias oportunidades para arrepentirse, pero decidió endurecer su corazón. En contraste, a los israelitas se les ordenó obedecer la palabra de Dios y seguir las instrucciones del Señor, incluso cuando no entendían completamente lo que estaba sucediendo. Eligieron obedecer la voz de Dios y esto los llevó a su liberación. La pregunta que surge aquí es: ¿cuál es nuestra postura ante Dios? Cuando Él nos llama al arrepentimiento y la obediencia, ¿estamos listos para escuchar y seguir su dirección o resistimos como lo hizo Faraón hasta que llegue el juicio? La historia de Israel y particularmente las plagas de Egipto nos desafían a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y nuestra voluntad de confiar en Dios, incluso cuando no podemos comprender completamente sus caminos. Es importante señalar que las plagas no fueron solo castigos contra Egipto, sino que también fueron una demostración de misericordia hacia los israelitas. Dios estaba preparando a su pueblo para un futuro mejor, una nueva vida, un nuevo pacto. No solo los liberó de la esclavitud, sino que también los preparó para el camino de santidad que estaba por venir. Al igual que las plagas, la vida cristiana está marcada por desafíos, pero cada uno de ellos tiene el poder de transformarnos, purificarnos y acercarnos a Dios. Por lo tanto, las plagas de Egipto continúan resonando con relevancia en nuestras vidas hoy. Nos recuerdan la justicia de Dios, que no se puede ignorar, pero también su misericordia, que siempre ofrece un camino de salvación si estamos dispuestos a seguir su guía. Como cristianos, podemos mirar las plagas y ver en ellas un retrato del poder de Dios, obrando en nuestras vidas, a veces de maneras que no entendemos, pero siempre con un propósito mayor. Ahora llegamos a un punto crucial en nuestra comprensión de esta historia. Cuando Dios llama a su pueblo a la obediencia y al arrepentimiento, no solo desea salvarlos de las consecuencias del pecado, sino también prepararlos para un futuro de bendición y liberación. Dios no solo actúa para liberarnos del dolor del momento, sino para conducirnos a un camino nuevo, un camino de verdadera libertad. Y como vemos, después de la 10ª plaga, el pueblo de Israel, finalmente liberado, salió de Egipto, pero su viaje apenas comenzaba. La liberación de Egipto no fue el final, sino el comienzo de un camino de fe, donde necesitarían aprender a confiar en Dios, obedecer su palabra y vivir de acuerdo con sus planes. Dios tenía una misión mayor para ellos, un plan de restauración y bendición que iba más allá de la simple liberación de la esclavitud.
En ese momento el pueblo de Dios, que había estado esclavizado durante siglos, se estaba convirtiendo en una nación. Y Dios quería que fueran un ejemplo para otras naciones. Debían ser un pueblo separado, vivir según principios divinos, reflejar la santidad de Dios y su justicia en un mundo perdido. Ahora toca volver a reflexionar. ¿Qué significa para ti como cristiano ser llamado a vivir una vida de obediencia y santidad? ¿Qué puedes aprender de la experiencia del pueblo de Israel? ¿Qué áreas de tu vida necesitan ser liberadas? ¿Y qué está haciendo Dios para guiarte hacia esa libertad? Comparte tus reflexiones en los comentarios y sobre todo permite que Dios hable a tu corazón, tal como lo hizo con el pueblo de Israel, mostrándoles un futuro de promesas y bendiciones.